de sus pecados a la persona que es bautizada conforme a su palabra. Y es cuando sucede 2 Corintios 5:17, hermanos amados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el pasado fue quitado, fue limpiado, fue borrado, hermanos. He aquí, todas son hechas nuevas. Y sucede en 1 Juan capítulo 2 verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica. Quiero subrayar esa palabra, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de la palabra de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Hermanos, voy a enseñar textos que están asociados con Tito 3:5. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 2 verso 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. La pregunta es: ¿cómo los pecados son perdonados por su nombre? Porque ¿quién puede explicar de este verso cómo? Pues tus pecados han sido perdonados por su nombre. Sí, pero ¿cómo? Aleluya. Cuando dice por su nombre, obviamente se está refiriendo a Jesucristo. ¿Es así o no es así, hermanos? Amén. Bueno, el apóstol Pedro, hermanos, él era el que tenía el privilegio de pasarse la recostada en el hombro, en el pecho del Señor. El apóstol Pedro pues no tenía ese privilegio, cuando menos que leamos, pero era uno de los que siempre llamaba aparte, hermanos, para darle enseñanza. Y el apóstol Pedro mencionó lo mismo, hermanos, en otras palabras, allá en Hechos 10:43. Ahí está diciendo: de este, hablando de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces nomás es creer que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pareciera que eso es lo que podemos entender ahí. En el verso 43 se termina la historia. Cornelio, su familia y amigos más íntimos se deben de haber preguntado: ¿cómo? ¿Cómo es que recibirían perdón de pecados por su nombre? ¿Será creyendo en él? Pues ya creo en él. Oro, ayuno, yo necesitado. Ya creo, no soy un incrédulo. ¿Cómo? Hermanos, Pedro les despejó la incomprensión. Cuando llegamos al verso 48, ahí en Hechos 10:48, no es nada más creer en él, porque la historia no termina ahí. Ya cuando llegamos al verso 48 dice que el apóstol Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En el original dice de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
despejó la incomprensión. ¿Cómo sus pecados podían ser perdonados por su nombre? Al mandarles ser bautizados en ese nombre. Bendito sea el Señor. Y sabemos, hermanos, que el apóstol Pedro ya había enseñado este concepto doctrinal allá en Hechos capítulo 2, verso 38, donde Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego agrega la revelación cuando, hermanos, declara en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Hermanos, en el pueblo de Israel, regrésate a Hechos 2:38, amigo. Ahí déjamelo tantito. En el pueblo de Israel había un día del año en que sus pecados eran perdonados. Un día al año. Ese era el día de Yom Kippur, o lo que se conoce como el día de expiación. Vamos a ver Levítico 16:34. Dice: y esto, todo el capítulo 16 habla de ese día de expiación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. En Levítico 17:11, hermanos, ahí habla de la expiación por medio de la sangre ofrecida de animal. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Quiero explicar que en hebreo la palabra expiación no significa que el pecado era quitado, sino que quedaba cubierto nada más. Detenía la ira de Dios, el juicio, el castigo de Dios. Nada más cubría el pecado, no lo quitaba. ¿Saben ustedes cómo, hermanos, eran perdonados los pecados de los israelitas? Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo e invocaba el nombre sobre todo nombre para los judíos, hermanos, sobre el arca de Dios, por ese acto de pronunciar, invocar el nombre sobre todo nombre en el Antiguo Testamento, conforme al pueblo judío, hermanos, sobre el arca del pacto. Así es como los pecados del pueblo de Israel eran perdonados. Y para esto, para que no crean que estoy inventando que se invocaba el nombre de Dios sobre el arca, nos vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 13, versos 5 y 6. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sión de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim,
Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Venga de aplausos al Señor. Cuando se invocaba el nombre sobre el arca de Dios, en el día de Yom Kippur, por el sumo sacerdote, en el lugar santísimo, hermanos, lo que la sangre